grande que eres mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándote gloria. ¿Y cómo sigue? Brindándote. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Soy feliz y soy feliz. Feliz, feliz, siempre feliz. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Maravillosa alabanza de nuestros hermanos Devia. Dios les bendiga, dándole gracias y muchas gracias a nuestro Dios, porque nos ha dado la verdadera felicidad. Amén. Los hombres buscan de una u otra manera la felicidad, pero la verdadera felicidad está en nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Saludamos en esta mañana, el día lunes 20 de enero del 2025, nuestra hermana María Alejandra, que nos ve desde la Argentina. Dios le bendiga. Hermana María Alejandra también, a su esposo, mi hermano Daniel Vergara. Amén. A mi hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga. Gracias en el nombre de Jesús. Que la paz y la misericordia sea con usted y con su familia. Parece que justamente se ve. Y don Luis Erika. Dios le bendiga a nuestra hermana, usted y familia reciba bendiciones. Amén. También bendiciones para todos los que nos ven por la mañana. Dándole gracias a Dios, ya sea en la noche, ya sea en la tarde, ya sea, hermanos, en cualquier momento del día, debemos agradecer. La Escritura dice, sed agradecidos. Aunque muchas veces estamos pasando pruebas, dificultades o las vicisitudes normales de cada día, como dijo el Señor, que cada día trae su propio mal. Bien, vamos a ir a lo nuestro, hermanos amados. Primera de Juan, le invito a abrir el libro Primera de Juan. Vamos a examinar estas cartas del apóstol Juan, el amado. Juan no es Juan el Bautista, este es uno de los discípulos del Señor. Juan el Bautista era el profeta, muchas veces hay confusión con respecto a esto. Juan el Bautista, el que era llamado el Bautista, e hijo de Elizabeth, él no escribe ninguna carta. ¿Amén? Él fue el último profeta levantado por Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Mesa, también, que nos está viendo. Escríbanos de dónde nos ve. Amén. Escriba sus comentarios. Comparte el programa de la mañana, conversando la mañana, conversando las escrituras, ¿verdad? Muy temprano por la mañana. Bien, Juan, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice Primera de Juan. Amén. Primera carta de Juan dice. La primera carta de Juan es un excelente resumen de lo que significa el verdadero cristianismo apostólico. De manera muy práctica, Juan condena a aquellos que dicen no tener pecado y a los que dicen creer en Cristo pero andan en pecado. Describe los tres componentes principales del conocimiento salvífico de Dios: la fe en Jesucristo y una respuesta obediente a los mandamientos de Dios, y el amor de corazón a Dios y a los demás. Esta carta está escrita de manera sumamente sencilla, pero con imágenes que dan al lector mucho material para pensar y reflexionar. Autor, el apóstol Juan. Estimada la escritura de esta carta fue el año 75 o al 100 más o menos después de Cristo. Bien, vamos a ver, dice lo que era desde el principio. A ver, luego ya me da un momentito. A ver. Es muy chiquitito, hermano.
estoy. No me siento capaz de luchar con el alma a la mansión de gozo y paz. Se siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Ya estamos. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estos primeros 4 versículos nos hablan de, hermanos amados, de una declaración de un testigo verdadero, ¿verdad? Que vio, que estuvo, que tocó, amén, y le tocó vivir, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo, y por eso que Él declara su testimonio. Aquí parte con estos 4 versículos, declarando, hermano, lo que Él había oído, lo que Él había visto, y ciertamente habla en plural. ¿Por qué? Porque da a entender también, ¿cierto?, que junto con los demás discípulos que luego fueron llamados apóstoles, estaban testificando la verdad, la única verdad, amén, que Dios, el autor y consumador de la fe, Dios el dador de la vida, Dios el creador, el que dice Génesis, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ese Dios se manifestó. ¿Cómo? Visible. Visible, el Dios que es espíritu, amén, que no se puede ver, que habita en luz inaccesible, ese Dios se manifestó en Cristo. Ahora, ¿por qué le llama a su Hijo Jesucristo? Por la manifestación en la carne. Por eso le hace llamar. No es que sean 2 seres diferentes, o como dicen los que ignoran esto, 2 personas, lo tachan de personas. No, es Dios manifestado en carne, es Dios y Cristo, por eso dice Dios y Cristo. Amén. Debemos entender, por eso que Él declara esto. ¿A quién vieron ellos? Vieron a Dios. Entonces uno dice, pero si Dios es espíritu, ¿cómo van a ver a Dios? Es que Dios es Jesucristo. Amén. Su Hijo, su manifestación humana como hombre, como persona, como ser. Amén. Y estas cosas Él testifica. ¿Cuál es la razón? Para que vuestro gozo sea cumplido y para que la comunión sea verdadera. O sea, todos los que creemos en esto, todo lo que hemos, hermanos, alcanzado por misericordia, el entendimiento de esta verdad o de esta única verdad, la cual Pilato quedó asombrado, ¿verdad? Cuando interroga a Cristo, tenemos que tener comunión en este pensamiento, aunque nosotros no le vimos, hermanos amados, pero nosotros creemos a su palabra y eso se llama fe. La palabra de Dios nos engendró en la fe porque los hechos
hermanos amados, y los acontecimientos realmente con, con esto, hermanos amados, se comprueba realmente que es la verdad. Afirman. Es como cuando dice el salmista, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es algo similar, o sea, es algo innegable. ¿Mm? Que Dios se manifestó en carne, nadie lo puede negar ni discutir. Aquí hay unos hombres que dan testimonio y entre ellos este apóstol llamado Juan, que nosotros conocemos a través de las escrituras y a través de la historia, ¿verdad? De cómo este hombre, ¿cierto? En primer lugar fue lanzado a aceite hirviendo para ser muerto y el aceite no lo consumió. Entonces el gobernador de turno lo envió desterrado a la isla de Pasmo. No contento con haberle hecho eso, lo envió desterrado a la isla de Pasmo, ¿verdad? Y donde ahí Dios le revela el libro de revelaciones o apocalipsis, como le llamamos. Entonces, es tajante esta declaración que hace y esta afirmación que hace Juan. ¿Por qué? Porque él lo vio. Nosotros sabemos a través del Evangelio que Juan era uno de los que se recostaba en el pecho del Señor. Era el menor. Sabemos que Juan, ¿cierto?, acompañó a las mujeres también. Juan hizo entrar a Pedro a la casa del sacerdote, del sumo sacerdote. Entonces lo vemos a Juan en muchos lugares, hermanos amados, muy comprometido, muy inmerso. Y por eso es que aquí él declara, hace esta declaración de fe. Lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Además que el mismo Juan se acuerda que escribe la carta, ¿cierto? Perdón, el Evangelio según Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjese. Ahí está la revelación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué ocupa esta palabra verbo? Por, por la filosofía de aquellos tiempos, ¿cierto? Él aplica, hermanos, la seguridad y la convicción que él tenía. Luego dice, hermanos amados, entonces estas cosas se escribieron para que vuestro gozo sea cumplido. Cualquier cosa que podamos estar pasando, cualquier necesidad que podamos estar viviendo, habiendo creído en el Señor, debemos, hermanos amados, mantener nuestro gozo. ¿Por qué? Porque si analizamos los evangelios y vemos la vida de Cristo, mayormente en los 3 años aproximadamente y medio de ministerio, vemos que Él padeció, padeció por nuestros pecados. Y esto nos causa gozo. Así que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Fíjese, ahí está el orden. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Como muchos enseñan malamente el día de hoy. Va a aceptar al Señor y te vas a enriquecer. No vas a tener necesidad de nada. No, no es así. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es claro el escritor. Si no, escuche, justicia, paz y gozo. Ahí está el orden. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay gozo. Entonces, por eso nosotros debemos permanecer con el gozo del Señor. El escritor de la Escritura, valga la redundancia, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este es el gozo que tenemos. Por eso dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, vuestra alegría, vuestra aleluya, gloria al Señor. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese qué maravilloso. Si decimos que tenemos
comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, comprobar si estamos gratos delante de Dios? En la carta a los Colosenses, Pablo dice que para que tenga, ¿cierto?, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. La palabra del Señor nos habla y nos enseña cuál es la voluntad de Dios. A veces nosotros, en nuestra ignorancia, hermanos, humana, queremos agradar a Dios con nuestras cosas. Pero la Escritura es clara y nos enseña el camino por donde hemos de ir, por donde hemos de caminar. Queremos hacer muchas veces las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y por eso que aquí claramente dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por ejemplo, si yo estoy caminando en el Señor y tengo enemistad con mi hermano, ¿qué camino ando? ¿En la luz o en las tinieblas? Dios da su palabra para que la obedezcamos, no para que la neguemos, ni la contradizamos, ni contradecirla. Amén. Amén. Debemos entender eso. Entonces, claro, el apóstol aquí nos habla para que podamos nosotros meditar cómo estamos llevando este caminar. Él es luz. Dios es luz. Y ninguna tiniebla hay. Entonces, el que está caminando en este camino también debe ser luz. Luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿ve? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, partimos primeramente que Él declara una verdad, o la verdad absoluta, ¿verdad? Con la cual todos tenemos que tener comunión con aquella verdad. Pero también tenemos que convivir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy día hay hermanos que no se miran, pastores que no se miran, que no se hablan. Entonces la pregunta es, ¿andaremos en luz o estamos en tinieblas? Gloria al Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos viviendo un proceso que se llama el proceso de la santificación. El apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino por la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, si yo niego esta verdad, los testigos contra toda verdad, que es lo que está manifestando el apóstol Juan acá, soy un mentiroso, porque estoy negando una verdad irrefutable. No es que practiquemos el pecado. Claramente aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. No habla de una práctica y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Ahora mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuestra condición no es la misma que la de Dios. Todavía no hemos alcanzado la perfección. Estamos en esta tierra. Estamos luchando. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que somos. ¿Para qué? Para ir mejorando por medio de la palabra y por medio de su espíritu. No debemos disfrazar con una religiosidad nuestra condición.
viene la envidia, viene la soberbia, vienen todas esas cosas que están, las concupiscencias de la carne, que atacan, ¿cierto?, nuestra vida espiritual, con la cual combatimos día a día. Y Dios nos ha prestado, nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para poder combatir. Pero aún así, esas cosas tienden a querer, hermanos, llevarnos a la cautividad del pecado. Pablo lo grafica como la ley del pecado. ¿Mm? La ley del Espíritu, la ley del pecado. Y esto es lo maravilloso de este Evangelio. Nosotros tenemos que entender con mucha madurez, hermanos, este asunto. No andar como niños. Hay algunos que ya se creen, que ya están ahí reinando eh, y son soberbios, son altaneros, se creen mejor que los demás. No, hermano, no. No debemos pensar más allá de lo que Dios piensa de nosotros. ¿Mm? Eh, Hay muchos que son apocadores, ¿verdad? Me he encontrado con muchos que, hermanos, y aún ministros de Dios, que son apocadores, que ya su condición es de una santidad extrema. En eso tenemos que tener cuidado. No olvidarnos que somos hombres todavía, estamos en esta tierra, todavía tenemos este velo de carne y que esas concupiscencias están ahí. Y por eso que Juan advierte para que tomemos con madurez. No que con esto, ¿cierto?, nos vaya a dar una razón para pecar, para darle lugar, como dice el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo, más bien resistirlo. Pero y para resistir al diablo hay que someterse a Dios. Someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá. Entonces es un proceso, lo que tenemos que entender es que estamos viviendo un proceso y que tenemos que llegar a una etapa de madurez. Que tenemos que entender. Como dice el apóstol Pablo, dice que el espiritual todo juzga. Mas él no es juzgado por nadie, pero aquí no está hablando de un juicio que yo decir yo soy mejor que este, no. Pues juzgar las cosas que no suceden. ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Si es algo natural o es algo que es extranatural. Así. Por ejemplo, las enfermedades muchas veces son naturales. Pero hay cosas que no. Entonces, debemos alcanzar esta estatura para entender primeramente, hermano, nuestra condición. Dios no niega nuestra naturaleza, no. Reconoce nuestra naturaleza. Pero en esa base, Él quiere guiarnos mientras dure nuestra vida en el escenario de esta tierra. Para ser guiados por Dios, para andar, hermanos, en la luz de Dios. Porque Dios no es tinieblas, Dios es luz. Entonces, hermanos, debemos entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. E ir adoptando esa naturaleza paulatinamente. Es como cuando Jesús le dice a los fariseos, eso era necesario de hacer, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, el hombre es extremista, de un lado a otro. Nunca marca un término medio. Es como el legalismo y la gracia. A ver, Dios bendiga a Nicolás Hermosilla. Dios le bendiga a Nicolás. Entonces, debemos analizar en profundidad lo que el Señor, a través de Juan, nos está hablando. Porque muchos piensan que el Evangelio hoy día es aleluya, gloria a Dios. Y sienten esa presencia maravillosa y lloran. Amén, gloria al Señor. Pero el Evangelio es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, en un pasaje, en un detalle, por ejemplo, en Pentecostés.
Dice que ellos estaban unánime orando, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, hubo un estruendo recio, ¿cierto? Fíjese todo lo que iba aconteciendo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le da gracia, ¿cierto? Los otros quedaron atónitos, maravillados de que esto hablaban su idioma, ¿verdad? Pero todo era racional, fíjese, no era irracional. Los apóstoles que fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, no andaban corriendo, ni tiraron al suelo, ni tiraron de espalda, como hoy día se produce en muchos lugares. Cuando empezaron ellos a argumentar que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, ahí Pedro se puso en pie con los 11, ya cesó lo otro. Fíjese, se fijó el orden, cómo cambió. Pero dijo, no, estos no están borrachos. Bueno, y ahí usted conoce la escritura y puede ir al libro de Hechos. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que hoy día muchos creyentes, que son como niños, y andan irracionalmente, voy a ocupar esta palabra irracional, el comportamiento, y diciendo, sí, esta es la manifestación de Dios. No, la verdadera manifestación de Dios y del Espíritu Santo en nosotros es el cambio de vida. Esto. No es que yo hable muchas lenguas, bueno, Pablo lo explica también. Pero fíjese, la iglesia, corren, danzan. El Espíritu Santo no se recibe de esa manera, hermano. El Espíritu Santo es para cambiar, transformar nuestra vida. Para eso Dios envió su Espíritu y su palabra. Envió su palabra y curólos, dice la Escritura, o los sanó. Esta palabra es para sanidad. Nosotros tenemos una naturaleza con la cual venimos a esta tierra. Pero esa naturaleza está viciada. Entonces lo que Dios quiere, y esto es lo que Juan está diciendo, que tiene que haber una transformación, pero esa transformación tiene que llevarse a cabo de acuerdo a una convicción. Si nosotros no tenemos la convicción de Dios, de cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios, difícilmente que en nosotros haya una transformación. Porque nosotros teníamos nociones de los ídolos. Por ejemplo, aquí en Chile, de la Virgen del Carmen, de Virgen María, el Padre Pío y toda la basura esa que la Iglesia Católica nos metió en nuestra mente. Pero Dios se da a conocer por eso que Él se hizo carne. Él vino. Dice que el 34 dice que Él vendrá y reconocerá a sus ovejas. Entonces, cuando negamos la manifestación de Dios, entonces, claro, por sí va a haber un error. O sea, aquellos que confiesan la Trinidad, por ejemplo, que confiesan que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo confiesan como una segunda persona, están errados. Están totalmente errados, porque nunca van a llegar a conocer el carácter de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera manifestar, se lo quiera revelar. Entonces aquí está la Escritura revelando el carácter de Dios y cómo debemos ser transformados. Y lo está escribiendo Juan, por eso es que Juan era un hombre que, mire, y con esto voy concluyendo, a llegar a este capítulo final. Juan era el que se recostaba en el pecho del Señor, ¿verdad? Fue a que, en la cena, Pedro le dijo, pregúntale quién es. ¿Se acuerdan, no? Pero este Juan que se recostaba en el pecho del Señor, este Juan que tuvo hasta el último, con las mujeres, ¿cierto? Ahí a los pies de la cruz. Usted lo ve en Apocalipsis, y se lo voy a leer porque es maravilloso, hermanos amados, porque podamos entender nuestra naturaleza. Dice, mire, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, este Juan que se recostaba, escucha, en el pecho, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo dijo al tiro, es el Hijo, semejante, no lo reconoció. Mire, ¿y qué es lo que pasa?
Vestía una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cambia la figura, ¿ve? Ese Cristo que él conoció con respecto a él. Así también nuestra vida, pero voy a terminar, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Así también nuestra vida tiene que ir desarrollando un crecimiento y una madurez en cuanto al conocimiento de Dios para llegar a una estatura. Esto es lo que Juan está, amados hermanos, diciendo aquí. Amén. Esto es lo que tiene que desarrollar. ¿Mm? Por eso nuestros cultos tienen que ser cada vez de más conocimiento, que la palabra de Cristo more. Muchos dicen, no, bueno, no hay que hacerse mucho maestro, no, es que mucha teología. Bueno, teología, la palabra teología, hermanos, es el conocimiento de Dios. El mismo Dios dice, creced en el conocimiento y también en la gracia. ¿Por qué en estas dos razones? Porque sin conocimiento yo nunca voy a conocer a Dios, valga la redundancia. Y si alcanzo el conocimiento, la gracia siempre me va a frenar. ¿Para qué? Para que yo no me envanezca. Para que no me embote, como le pasó a Israel. Ellos se envanecieron con el poco conocimiento que tenían de Dios, pues Dios trataba con ellos. Dios los formó como nación. Por eso Dios te formé, te hice, te llamé, te formé y te hice. Dios formó a Israel. Esa nación es de Dios. ¿Amén? Nosotros éramos ajenos, nosotros éramos peregrinos, éramos extranjeros, estábamos muy lejos. Pero hoy día Dios le está formando a usted, me está formando a mí. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Que el Señor le bendiga, hermanos amados. Ya concluimos esta enseñanza. Y le invito para mañana a seguir, ¿cierto?, con el capítulo 2. Examínelo y que Dios le dé el entendimiento y la gracia suficiente para poder entender. La paz de Cristo. No se olvide, hermanos, compartir el programa, no se olvide darle like y no se olvide buscar al Señor un día más a través de la Escritura. Dios le bendiga, un abrazo desde acá, de Chile, a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven continuamente en nuestro programa Conversando las Escrituras. Mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal, que estuviera conmigo en las buenas y en las malas compartir un pan. Pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré. Y seguía buscando desde el día hasta el atardecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas